Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, sede de La Tacunga. Departamento de Ciencias de la Computación, carrera de Ingeniería de Software. Cátedra, Modelos discretos para la Ingeniería de Software. Docente, Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo, 2025-51. Abril del 2025, agosto del 2025. Estudiantes que conforman el grupo: Cartucho Espinel Marjorie Milena, Quesada Tomalo Joseph Fabricio, Quispe Zambonino Carla Naís. Proyecto: Modelado computacional simbólico de sistemas inteligentes de apoyo clínico. Integración de autómatas, árboles de decisión y redes hospitalarias para la toma de decisiones terapéuticas. Diagnóstico y referencia médica. Resultados de aprendizaje: capacidad de diseñar y simular modelos computacionales simbólicos que integren autómatas, árboles de decisión y redes hospitalarias, con el fin de apoyar la toma de decisiones terapéuticas, diagnósticas y de referencia médica, optimizando el flujo clínico y mejorando la precisión en el diagnóstico en entorno hospitalario inteligentes. Resultados de aprendizaje Eurase: aplicar conocimientos matemáticos, computacionales y de ingeniería para modelar, diseñar, implementar y evolucionar sistemas inteligentes de apoyo clínico, mediante la integración de autómatas simbólicos, árboles de decisión y redes hospitalarias, demostrando capacidad para resolver problemas complejos en contextos clínicos reales, respetando los estándares éticos y de calidad en la ingeniería biomédica. Resumen: introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y referencias. Resumen: modelado computacional simbólico de sistemas inteligentes de apoyo clínico se refiere al uso de técnicas computacionales basadas en símbolos, como autómatas, árboles de decisión y grafos de redes hospitalarias, para desarrollar sistemas que asistan a profesionales de la salud en la toma de decisiones médicas, especialmente en áreas como diagnóstico, tratamiento y referencia de pacientes. Este enfoque combina herramientas de la inteligencia artificial simbólica con estructuras clínicas y hospitalarias para representar el conocimiento médico de forma lógica y estructurada. Los autómatas permiten modelar el comportamiento de los pacientes o los procesos clínicos. Los árboles de decisión facilitan la selección de tratamiento o diagnóstico según síntomas o resultados. Y las redes hospitalarias permiten simular la derivación de pacientes entre distintas unidades o especialidades. El objetivo principal es mejorar la precisión diagnóstica, optimizar los recursos hospitalarios y reducir los errores médicos, promoviendo una atención más eficiente y personalizada. Este tipo de modelado es especialmente útil en entornos clínicos complejos, como hospitales de tercer nivel, donde las decisiones deben tomarse rápidamente y con alta fiabilidad. 1. Introducción. El avance de la inteligencia artificial ha permitido el desarrollo de sistemas cada vez más precisos y eficientes para apoyar la labor médica. Dentro de este contexto, el modulado computacional simbólico de sistemas inteligentes de apoyo clínico surge como una herramienta innovadora que integra representaciones lógicas y estructuras formales como autómatas, árboles de decisiones y redes hospitalarias, con el fin de asistir en la toma de decisiones terapéuticas, diagnósticos y de referencia médica. A diferencia de los enfoques permanentes estadísticos basados en el aprendizaje automático, el modelo simbólico permite representar explícitamente el conocimiento médico, facilitando la trazabilidad, interpretación y validación clínica de los sistemas desarrollados. Mediante autómatas simbólicos, es posible modelar el comportamiento del paciente o el flujo de atención médica. Con árboles de decisión, se estructuran rutas clínicas según síntomas o resultados. Y mediante red hospitalaria se simula la interacción entre especialidades, unidades médicas y niveles de atención. 2. Herramientas y métodos. Herramientas: Visual Studio Code, entorno de desarrollo integrado. PHP, lenguaje de programación utilizado. Patrón de diseños modelos vistas controlador. MVC. MySQL, base de datos. Métodos: desarrollo orientado a objetos utilizando PHP. Conexión con APIs. Implementación de árboles para tomar decisiones variadas. Evaluación de diagnósticos y chatbot implementados para medio de una IA. 3. Experimentación. Levantamiento de requerimientos funcionales, análisis de datos y servicios. Diseño del software, implementación del algoritmo, compilación, ejecución. Gestión de registros pacientes, registro de los datos personales de los distintos pacientes.
código de registro único, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, dirección, correo electrónico, teléfono. Gestión de toma de síntomas médicos. Registro de los síntomas del paciente que posteriormente serán guardados en una base de datos para su diagnóstico, derivación de hospital y estadísticas. Gestión de diagnóstico médico. Generación de diagnóstico mediante árboles de decisión asistido por IA. Búsqueda del diagnóstico mediante el código único previamente ingresado. Gestión de derivación a hospitales especializados. Derivación del paciente dependiendo de sus síntomas a un hospital especializado en la enfermedad diagnosticada dentro del país. Ahora vamos a explicar la tabla de atributos y servicios. Los atributos corresponden a la información que el sistema debe almacenar para funcionar, incluyendo datos de administrador, datos personales del paciente, información clínica como síntomas, alergias y tipo de sangre, así como datos de referencia, como datos del hospital asignado y el diagnóstico preliminar. En la columna de servicios vemos las funciones que el sistema ofrece, por ejemplo, registrar administrador, iniciar sección de administrador, registrar pacientes, actualizar datos del paciente, registrar síntomas, analizar síntomas de errores de decisiones, buscar hospitales, redes hospitalarias y generar reportes de referencia. Además, el sistema cuenta con un chatbot con inteligencia artificial que asiste al médico o administrador para responder consultas rápidas, recomendar tratamientos y facilitar el proceso de toma de decisiones. La tabla resume de forma clara qué datos maneja el sistema y qué acciones puede ejecutar para apoyar el diagnóstico y en la referencia médica de forma automatizada y eficiente. Vamos con la frontera del sistema. El proceso comienza con un doctor o administrador que interactúa con el sistema. Para agregar un paciente, se usa la función crear paciente, evaluando los datos al sistema. Para revisar pacientes, se selecciona ver listado de pacientes que muestra la lista actualizada. Si se necesita eliminar un paciente, se solicita con solicitar eliminar paciente y el sistema lo procesa. Antes de cualquier acción, se valida la identidad con validar código de paciente. Para diagnósticos, el usuario solicita con solicitar diagnóstico y el chatbot genera una respuesta. También se puede consultar diagnóstico para revisar resultados previos a través del chatbot. El sistema coordina estas acciones integrando al chatbot para asistir en tiempo real. Continuamos con diagramas de clases. La clase doctor tiene un ID, nombre y rol y realiza acciones como crear pacientes, ver listados, solicitar eliminar paciente, validar código paciente, solicitar diagnóstico, consultar diagnóstico. La clase paciente incluye ID, nombre, edad y diagnóstico, con métodos para eliminar o actualizar datos. Cada paciente tiene un diagnóstico generado. La clase chatbot tiene un ID y versión, procesa consultas y devuelve respuestas, generando diagnósticos. La clase diagnóstico contiene ID, descripción y fecha, un método para obtener resultados. El sistema conecta estas clases para gestionar pacientes y diagnósticos eficientes. Seguimos con la implementación del algoritmo. La función de los códigos presentados que forma parte del sistema de gestión de pacientes con chatbot de diagnóstico, como Patent Controller. La función chatbot obtiene un paciente por ID y lo determina su diagnóstico basado en sistemas. Determine diagnóstico. Convierte síntomas a minúsculas y verifica condiciones. Si hay dificultad hablante, debilidad muscular o accidente cerebrovascular. Si hay alguna migraña, sensibilidad a la luz, retorna migraña a una evaluación adicional. Si el primer síntoma compara síntomas del paciente con los requeridos, devolviendo
true si al menos el 80% coinciden, asegurando precisión. Seguimos con la siguiente, que la función valida códigos de pacientes. Si el ID es nulo, busca un paciente con ese código y si coincide con el paciente actual, retorna true. Si hay un ID, verifica que no existe otro paciente con el mismo código, retorna true. Si no hay duplicados, genera garantizando unicidad. Seguimos con el siguiente. Usa una API para procesar un prompt con síntomas. Configura parámetros como 150 tokens máximos y temperatura 0.7 para generar respuestas variadas pero controladas. Ejecuta una solicitud CURL, decodifica de la respuesta y retorna el diagnóstico o un error si falla, asegurando integración con IA. Seguimos con el siguiente que cuenta pacientes totales, activos e inactivos. Calcula la frecuencia de síntomas por paciente y ordena los más comunes, retornando estadísticas en una vista, lo que permite analizar detalladamente. Seguimos con este formulario que captura datos como código, nombres, apellidos, fechas de nacimiento, género, dirección, email, teléfono y síntomas. Incluye un checkbox para marcar pacientes activos, validando que todos los campos requeridos estén completos antes de guardar. Por último, chatbot que muestra un diagnóstico preliminar basado en síntomas ingresados, itera sobre los síntomas, los formatea y surge consulta mediante su médica si persiste, ofreciendo una interfaz clara y funcional. A continuación vamos a ver cómo nuestro modelo computacional cobra vida a través de la interfaz gráfica del programa. Esta sería la página principal en donde el doctor podrá administrar la información de todos los pacientes registrados. Como podemos observar, nos da el listado de los pacientes previamente creados. Para crear un nuevo paciente, tenemos la opción ubicada en el lado superior derecho donde podemos crear un nuevo paciente, en el cual nos pedirán datos generales como el código, en este caso podría ser un ID, el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, dirección, correo electrónico, teléfono y si es que el paciente está activo o no. También tenemos la opción de seleccionar síntomas en donde se nos desplegará una ventana con los síntomas que puede seleccionar el paciente de acuerdo a la enfermedad que está padeciendo. Por ejemplo, entre los síntomas están convulsiones, fatiga mental, lagrimeo en el ojo, dolor persistente, entre otras. Una vez seleccionado, ponemos guardar selección y posteriormente guardar para crear la nueva ficha del paciente registrado. También tenemos la opción de editar los datos del paciente y actualizar esta información. Además, del algoritmo de diagnóstico, integramos un asistente de inteligencia artificial mediante una conexión con la API de Gemini. Este asistente permite al usuario interactuar con la IA convencional dentro del sistema, haciendo preguntas relacionadas con síntomas, enfermedades o recomendaciones generales. Su función es complementar el diagnóstico automático, ofreciendo una segunda fuente de orientación médica en el lenguaje natural. Esto amplía significativamente las capacidades del sistema, haciéndolo más interactivo y accesible para los usuarios y demostrando cómo la IA puede integrarse de forma útil en contextos clínicos. Para validar que nuestro algoritmo funciona correctamente, realizamos pruebas de integración completas, siguiendo el flujo de un nuevo paciente en el sistema. El objetivo es asegurar que la información se procesa y se guarda de manera coherente en cada paso. Como podemos ver, se han creado varios pacientes y estas creaciones se guardan en una base de datos.
En la tabla Patients, la información de nuevo paciente aparece como una nueva fila. Esto confirma que el algoritmo de validación y almacenamiento funciona correctamente, garantizando la integridad de los datos. El resultado del algoritmo se muestra de forma clara en el interfaz, mostrándonos una ficha de los datos previamente ingresados del paciente, además de un diagnóstico preliminar de acuerdo a la selección de los síntomas y recomendaciones generales en donde nos indica a qué especialista debemos dirigirnos y en qué lugar, ya que usa redes hospitalarias para direccionarnos de acuerdo a la enfermedad. Por último, el asistente en IA, de acuerdo al interrogante que se le haga, nos dará una respuesta. También tenemos un apartado estadístico donde una vez ingresado todos los pacientes registrados, nos muestran gráficas en cuanto a distribución por género, estados de paciente, rangos de edades, además de síntomas más frecuentes seleccionados por los pacientes. Los resultados de la implementación de nuestro modelo computacional demuestran la viabilidad de un sistema de diagnóstico preliminar accesible y eficiente. La integración exitosa del algoritmo con una interfaz gráfica intuitiva permite a los usuarios interactuar con el modelo de manera fluida, lo que traduce en una experiencia de usuario positiva. La capacidad del sistema para procesar los síntomas del paciente y sugerir un diagnóstico preliminar representa un avance significativo en la automatización de la evaluación inicial. Además, la persistencia de los datos en una base de datos robusta, junto con la generación de un dashboard de estadísticas, facilita la toma de decisiones y el análisis a gran escala. En discusión, este proyecto establece las bases para los futuros desarrollos, como la integración con otros modelos de IA para diagnósticos más complejos, la personalización de las recomendaciones y la mejora continua del algoritmo basándose en los datos recopilados, lo que podría tener un impacto positivo en la eficiencia de los servicios de la salud. Conclusiones. El lado computacional simbólico es una herramienta poderosa para representar, analizar y simular procesos clínicos complejos, permitiendo una mejor comprensión y control de la toma de decisiones médicas. La integración de autómatas, árboles de decisiones y redes hospitalarias permite construir sistemas inteligentes que no solo imitan el razonamiento médico, sino que también pueden automatizar procesos clínicos, mejorar la precisión del diagnóstico y optimizar los flujos de referencia entre unidades médicas. Estos modelos ofrecen transparencia y trazabilidad, lo que facilita la validación por parte del personal médico y fortalece la confianza en su implementación clínica. Su aplicación es especialmente útil en entornos hospitalarios con alta demanda o pacientes con condiciones crónicas complejas, donde la rapidez y la exactitud en las decisiones son esenciales. Recomendaciones. Fomentar la formación interdisciplinaria entre ingenieros, médicos y científicos de datos para desarrollar sistemas que integren correctamente el conocimiento clínico con estructuras computacionales simbólicas. Implementar estos modelos inicialmente en entornos controlados o simulaciones clínicas, para asegurar su precisión, interpretabilidad y seguridad antes de su uso real con pacientes. Promover el uso de estándares clínicos y éticos en el diseño de estos sistemas, garantizando que respeten la confidencialidad, el consentimiento informado y la responsabilidad médica. Realizar investigaciones continuas que evalúen el impacto de estos sistemas en la eficiencia del sistema de salud, la satisfacción del personal médico y los resultados clínicos del paciente. Estas son nuestras referencias y muchas gracias por la atención.